Escuchas Radio La Clave 92.9. No soy de las personas que se aprovecha de una situación para infligir daño a los familiares de una persona que ha fallecido. Por eso no pretendo recalcar en esta breve editorial que voy a hacer. Repito, no pretendo recalcar todas las falencias que a mi modo de ver y que las he señalado consistentemente a través del tiempo en distintos emplazamientos comunicacionales. No voy a hacer con ahínco una crítica personal a la figura de Agustín Edwards, porque creo que estamos en un periodo donde acaba de fallecer. Su familia probablemente lo siente y lo lamenta. Y no estoy por tirarles paletadas de barro por doquier. A pesar de que Agustín Edwards probablemente ese criterio nunca jamás lo hubiese pensado ni lo hubiese utilizado para informar respecto de muchas personas que fueron asesinadas, detenidas, desaparecidas durante la época de la dictadura. Pero no soy, ni quiero ser, igual que Agustín Edwards. Por lo tanto, quiero referirme más bien a una situación estructural de los medios de comunicación, brevemente. Los medios de comunicación a veces tienen la posibilidad de ser testeados de acuerdo a su importancia, de acuerdo a su rol en la sociedad, en la medida que sufren amenazas a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Desde ese punto de vista, el diario El Mercurio, la empresa El Mercurio, puede evaluarse, y de hecho se ha hecho. Y vamos a tener dentro de un ratito a una de las personas que más agudamente lo ha hecho, Víctor Herrero, autor del libro Agustín Edwards Eastman, una biografía no autorizada, de quien dirigió por muchísimos años el diario El Mercurio. Pero digo que un medio de comunicación se puede evaluar por cómo enfrenta cuando la libertad de expresión está amenazada. Y hay una manera de poder evaluar eso, que cumple con prácticamente todos los medios escritos del mundo, que son, llamémoslo así, tutelares, clásicos, fuertes, decanos, por ponerles un nombre conocido. Y es la diferencia que hay entre lo que se denomina la crónica y lo que se denominan las páginas editoriales. Un medio de comunicación escrito, cualquiera este sea, que tenga su cierta trayectoria, su cierto enorme peso en una sociedad. Los norteamericanos de New York Times o Washington Post, Le Figaro en Francia, El País de España, todo lo que usted quiera, que son tutelares, tienen una diferencia marcada entre los contenidos que van en las páginas editoriales, que se asumen son páginas donde la impresión, donde la opinión se entrega a través de los dueños del medio y de las personas que los dueños del medio invitan a opinar. Y las páginas de crónica, que son el trabajo persistente, cotidiano o diario de los periodistas del medio. Hay veces, muchas veces, en que los contenidos de crónica no coinciden con los contenidos editoriales. La sanidad de un medio, de hecho, se ve muchas veces cuando eso ocurre. Recuerdo diarios como The Wall Street Journal en la época de la dictadura chilena, cuando las páginas editoriales valoraban todos los cambios y todas las nuevas reformas en materia de la economía y aplaudían a Augusto Pinochet
por impulsarlas, mientras en las crónicas del mismo diario, The Wall Street Journal, habían despachos, reportajes sobre las atrocidades que se cometían y cómo eso incluso amargaba y atentaba en contra de lo que en las páginas editoriales llamaban la obra económica de Pinochet. Cuando un diario a veces contradice en sus crónicas la posición editorial de los dueños, se puede hablar de un diario sano. El mayor problema de El Mercurio durante la época de la dictadura es que contaminó con la posición editorial la crónica, el reportaje, el reporteo, a periodistas específicos, no a todos, por supuesto, a una minoría que asumió que a través de la crónica se podía también inducir a alterar y manipular la información, de la misma forma en que las páginas editoriales ignoraban, invisibilizaban muchas de las cosas que pasaban. Fue en las crónicas del diario El Mercurio cuando se habló por primera vez de supuestos detenidos desaparecidos. Fue en las crónicas del Mercurio donde periodistas con nombre y apellido, pocos, pero con nombre y apellido, mintieron en la forma en que personas habían caído, muertos en la calle, muertos en un barrio, señalando que hubo enfrentamientos que jamás existieron. Simultáneamente, en las páginas editoriales, se invocaba estas crónicas manipuladas para justificar posiciones ideológicas en beneficio de la dictadura. Ese, a mi modo de ver, fue el peor pecado de El Mercurio de esa época. No dejar que Crónica transcurriera en un espacio, no digo libre, porque probablemente era imposible, pero en un espacio de mayor rectitud, de mayor alineación con la ética periodística que correspondía. Incluso cuando simultáneamente en las columnas de los invitados de el dueño del Mercurio a opinar, o incluso en las propias editoriales sin firma que representan la posición de los propietarios de un medio, se dijera todo lo contrario, se alabara incluso la dictadura, se castigara duramente la posición de quienes se oponían al régimen militar. Porque ahí entonces se podía entender que una cosa era el recuento de los hechos, el recuento de la evidencia, en la medida de lo posible, sin duda, porque no se pedía lo máximo. Y las posiciones patrimoniales del medio de comunicación. Ese, a mi modo de ver, fue periodísticamente el peor de todos los horrores del diario El Mercurio de esa época. Y sin duda, quien estuvo detrás de eso fue quien lo dejó hacer, lo impulsó a hacer y lo incentivó a que ocurriera. No quiero extenderme más en la vida y obra de de Agustín Edwards, porque, repito, vamos a tener probablemente una serie de conversaciones al respecto con primero Víctor Herrero, después con el mostrador en la clave y probablemente con alguna otra persona que tenga opinión al respecto, y no quisiera, repito una vez más, generar una situación subjetiva desde mi parte hacia la persona individual, hacia la persona humana que era Agustín Edwards, porque creo que habrá tiempo suficiente para hacerlo, pero y la historia lo va a recoger, pero creo que este es un momento donde uno tiene la obligación, y yo la tengo, aunque no sea recíproca por parte de él, o no haya sido jamás, yo la tengo, de respetar el dolor de su familia. Soy Fernando Paulsen, damos comienzo a Combinación Clave. Muchos hablan. Otros